Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. Cuando el cielo se agitó por primera vez. Antes de comenzar este viaje profundo, espiritual y lleno de revelaciones sobre uno de los momentos más impactantes de toda la existencia, quiero hablar contigo de manera sencilla y directa. Si estás aquí ahora, buscando comprender esta historia tan antigua y al mismo tiempo tan presente en nuestra vida espiritual, te invito con cariño a suscribirte al canal. Eso ayuda a que la palabra de Dios llegue a más personas, fortalece este trabajo y permite que mensajes como este continúen alcanzando el corazón de quienes necesitan escuchar la voz divina. Es un gesto rápido, pero trae un impacto enorme, porque cada suscripción hace que YouTube entregue este contenido a otras almas hambrientas de la verdad. Así que, si puedes, suscríbete ahora y sigamos adelante juntos. Y ahora respira hondo, porque el tema de hoy nos lleva a los bastidores espirituales de un conflicto tan profundo que todavía resuena dentro de cada ser humano. Muchos ya han oído hablar de la rebelión de Lucifer, pero pocos comprenden lo que realmente ocurrió antes de que el tiempo, tal como lo conocemos, comenzara a ser contado. Y si te dijera que este enfrentamiento no es solo una historia distante, sino una clave espiritual que revela cómo la soberbia, la desobediencia y el orgullo pueden apartar incluso a los seres más iluminados del propósito de Dios? Y si te dijera que comprender esta batalla celestial puede transformar tu visión del bien, del mal, de la libertad, de la caída espiritual y de la lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta diariamente? Hoy caminaremos juntos por los pasillos invisibles del principio de todas las cosas. Veremos cómo un ángel creado para reflejar la gloria divina se convirtió en el símbolo máximo de la rebelión. Observaremos cómo el corazón puede corromperse cuando se aleja de la luz. Y, más aún, entenderemos por qué Dios permitió que todo ocurriera, que quería enseñarnos con eso y cómo esta historia se conecta con las guerras silenciosas que libramos dentro de nosotros mismos. En este video descubrirás verdades espirituales profundas que rara vez se comentan con claridad. Hablaremos de lo que lleva a un ser creado para adorar a desear ser adorado, de cómo el orgullo se infiltra de manera suave y destructiva, y de cómo la justicia divina nunca falla, incluso cuando parece tardar. Reflexionaremos sobre cómo Dios nunca pierde el control, ni siquiera cuando uno de sus ángeles más brillantes intenta levantarse contra él. Y a lo largo de este camino, te darás cuenta de que esta no es solo la historia de la caída de un ángel, sino un espejo que refleja aquello que debemos vigilar en nuestro propio corazón. Prepárate, porque esta introducción es solo el primer paso de un largo recorrido espiritual que te acompañará durante los próximos minutos. Y antes de avanzar hacia los acontecimientos más profundos de esta narrativa, te invito a escribir en los comentarios una frase de fe que declare tu compromiso con el Evangelio. Algo sencillo, pero poderoso, como una llama que decides encender dentro de ti antes de entrar en un terreno donde la luz y las tinieblas se enfrentan. Hoy vas a entender por qué esta historia sigue viva hasta hoy, por qué es importante y por qué dice tanto sobre el amor infinito de Dios. Y recuerda, en la penúltima lección de este mensaje, hay una revelación especial que puede cambiar por completo la manera en que ves esta batalla espiritual. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo historia. Es verdad espiritual que toca, alerta y transforma. El brillo que se perdió, el origen de la soberbia en el corazón de Lucifer. Antes de que existiera cualquier sombra, antes de que la oscuridad tuviera nombre, antes incluso de que el ser humano fuera formado del polvo, había un brillo que encantaba los cielos. Lucifer no era simplemente un ángel. Era una expresión extraordinaria de la belleza, del arte y de la armonía creadas por Dios. Su resplandor no era solo físico, sino espiritual. Cada uno de sus movimientos parecía emitir un reflejo de la propia gloria divina. Caminaba entre piedras resplandecientes, dirigía coros celestiales y su voz resonaba como un instrumento de adoración que llenaba el ambiente de reverencia. El cielo lo conocía, los ángeles lo admiraban, la creación lo respetaba, y Dios, en su bondad, le había concedido dones que sobrepasan el entendimiento humano. Pero dentro del brillo más intenso, a veces nace la semilla más peligrosa. Fue allí, en un lugar donde nada impuro debería crecer, donde la soberbia comenzó a construir su trono. No de un día para otro, no en un acto repentino de rebelión. La caída espiritual rara vez sucede de manera abrupta. Nace despacio, silenciosa, como una pequeña llama que se alimenta de la vanidad, de la comparación, del deseo de reconocimiento y de la sed por algo que no nos pertenece. Lucifer,
envuelto en la luz que Dios le había dado, comenzó a confundir el origen de su propio brillo. Lo que era un reflejo de la gloria divina empezó a parecer, a sus ojos, una luz propia. Se vio extraordinario, y de hecho lo era, pero no percibió que su grandeza no era un mérito personal, sino un regalo concedido por el Creador. Y así, por primera vez en la eternidad, algo se rompió dentro de un ángel. Mientras seguía ejerciendo su papel de liderazgo, algo dentro de Lucifer se movía de forma sutil pero constante. El corazón que antes se postraba en adoración comenzó a elevarse en comparación. Miró a su alrededor y vio a millones de ángeles que seguían las órdenes de Dios con alegría, pero una parte de su mente empezó a imaginar cómo sería si ellos lo siguieran a él. Vio la belleza que poseía, pero en lugar de reconocerla como un don, comenzó a desearla como un trono. Escuchó los cánticos que resonaban en el cielo, pero su alma empezó a ansiar ser la entidad exaltada, y no solo la voz que conducía a la adoración. Aquí está la gran lección espiritual de este bloque. La soberbia no nace cuando nos destacamos, sino cuando olvidamos de dónde viene nuestro destaque. Muchos de nosotros enfrentamos conflictos internos parecidos, no porque seamos como Lucifer, sino porque el corazón humano también es vulnerable al impulso de pensar que somos autores de nuestra propia luz. Cuando algo sale bien, cuando somos elogiados, reconocidos o honrados, existe una tendencia natural a querer quedarnos con el mérito. Y cuando eso ocurre, sin darnos cuenta, comenzamos a alejarnos de la humildad que nos mantiene conectados al Creador. Lucifer fue el primer ser en mirarse a sí mismo con admiración exagerada. No cayó porque fuera débil, sino porque se consideró demasiado fuerte. No se desvió porque fuera pequeño, sino porque creyó ser demasiado grande. El orgullo vuelve ciego al corazón. Impide que veamos la mano de Dios detrás de todo lo que somos y tenemos. Nos hace confundir don con conquista, gracia con habilidad propia, favor divino con esfuerzo personal. Y cuando esa distorsión crece, nos aleja de la luz sin que lo percibamos. Así ocurrió con aquel ángel que debería haber sido solo un reflejo de la gloria celestial. En esta parte de la historia vemos que la caída de Lucifer comenzó mucho antes del enfrentamiento directo con Dios. Comenzó en su interior, comenzó en su mente, comenzó en las pequeñas decisiones, en las pequeñas comparaciones, en los pequeños pensamientos que permitió que florecieran. Así nos sucede a nosotros también. No siempre el enemigo nos derriba. Muchas veces caemos porque alimentamos pensamientos que parecen pequeños, pero nos apartan de propósito de Dios. Y mientras esa transformación sucedía, los cielos observaban sin comprender por completo. Dios, omnisciente, ya sabía a dónde conduciría el camino de Lucifer, pero en su amor no impide la libertad. La libertad es la prueba de la obediencia, y la obediencia es la evidencia del amor. Por eso Dios permitió que la semilla de la soberbia germinara, porque nada en el cielo es forzado, nada es impuesto, nada es obligatorio. Quien ama, ama por elección. Quien permanece fiel, permanece por convicción. Y fue precisamente esa libertad la que reveló lo que se estaba formando en el corazón de aquel que un día fue el más hermoso entre los ángeles. Y así, como un brillo que comienza a oscilar, algo ya no era igual dentro de Lucifer. Aún reflejaba luz, pero su esencia ya empezaba a inclinarse hacia las sombras. Y este es el punto crucial para avanzar hacia el próximo capítulo de esta historia. Lo que comenzó como soberbia pronto se convertiría en un cuestionamiento profundo sobre la autoridad de Dios, llevando a todo el cielo a presenciar el primer movimiento de rebelión en la historia de la eternidad. Cuando nace el cuestionamiento, el momento en que Lucifer deseó ser más que un ángel. La transformación de Lucifer no ocurrió de manera repentina. Fue en el silencio de sus propios pensamientos donde algo comenzó a moverse en dirección contraria a la luz. Después de que la semilla del orgullo encontró espacio en su corazón, vino la segunda etapa de la caída, el cuestionamiento. No un cuestionamiento inocente, sino uno que buscaba elevar el propio yo por encima de la voluntad de Dios. Y es en este punto de la historia que entendemos cómo un simple pensamiento puede convertirse en un abismo espiritual cuando es alimentado sin vigilancia. Lucifer empezó a mirar a Dios de una forma diferente. Aquel que antes contemplaba al Creador con completa rendición, comenzó a comparar su gloria con su propia belleza. Era como si la luz divina que siempre lo había maravillado ahora lo incomodara. La presencia de Dios, que antes lo llenaba de asombro, ahora despertaba en él una sensación extraña, casi amarga. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque el corazón de Lucifer ya no era el mismo. Fue en este estado que surgió el primer pensamiento atrevido, peligroso y casi inimaginable dentro de los parámetros celestiales.
¿Y si pudiera ser algo más de lo que fue creado para ser? ¿Y si pudiera ocupar una posición aún más elevada? ¿Y si pudiera recibir la adoración destinada exclusivamente al Creador? Este pensamiento, tan pequeño en apariencia, se convirtió en el inicio de una ruptura espiritual. Comenzó a reflexionar sobre su propia importancia, sobre su posición en el cielo, sobre su capacidad de liderazgo. Observaba a los ángeles que lo seguían y, dentro de sí, empezó a cuestionarse por qué debía permanecer bajo la autoridad divina. Lo que antes era obediencia se convirtió en incomodidad. Lo que antes era gratitud se transformó en deseo. Y lo que antes era amor se inclinó hacia el orgullo. El corazón que se aleja de Dios empieza a escuchar su propia voz más alto de lo que debería. Y esa voz, cuando no es guiada por la humildad, se convierte en una invitación a la destrucción. La experiencia espiritual que vivió Lucifer no está tan lejos de la realidad humana como muchos imaginan. ¿Cuántas veces alimentamos pensamientos que nos alejan del propósito que Dios diseñó para nosotros? Pensamientos de comparación, de ingratitud, de rebelión silenciosa, de deseo de control absoluto sobre la propia vida. La caída comienza en la mente. La rebelión comienza en el corazón. Siempre ha sido así. Antes de cualquier acto, hay un pensamiento al que le damos espacio para quedarse. Y cuando no sometemos esos pensamientos a la voluntad de Dios, empiezan a moldearnos poco a poco, hasta que nos volvemos irreconocibles incluso para nosotros mismos. Lucifer empezó a buscar justificativas para sus propios sentimientos. Comenzó a ver su deseo de ser mayor como algo natural, casi como un derecho adquirido debido a su belleza y capacidad. Se convenció de que era digno de más. Y así, su relación con Dios empezó a cambiar. Ya no veía al Creador como la fuente de toda gloria, sino como un obstáculo entre él y aquello que creía merecer. Y aquí es donde la historia adquiere una profundidad espiritual aún mayor. Cuando el ser creado deja de reconocer al Creador como Dios, pierde el sentido de quien realmente es. Lucifer dejó de ver a Dios como el centro, y eso hizo que perdiera su propio centro. Mientras estos pensamientos crecían, la armonía celestial comenzó a verse afectada. Otros ángeles empezaron a notar que algo en el comportamiento de Lucifer ya no era el mismo. Su postura ya no transmitía la misma humildad. Su mirada parecía cargada de intenciones ocultas. Sus gestos, antes suaves y reverentes, se volvieron rígidos. Pero en el cielo, donde la luz reina soberana, nada permanece oculto por mucho tiempo. Dios veía cada pensamiento, cada inclinación, cada elección, no por imposición, sino porque Él conoce cada parte de la esencia que creó. Aún así, permitió que Lucifer continuara en su libertad, porque donde no hay libertad, no existe amor verdadero. Y entonces, alimentado por la equivocada convicción de que merecía más, Lucifer dio el primer paso consciente hacia la rebelión interna. Cuestionó la propia estructura del cielo. Cuestionó por qué Dios debía ser el único digno de adoración. Cuestionó por qué su posición debía tener límites. Cuestionó por qué su gloria debía ser solo un reflejo y no una fuente. Esos cuestionamientos, repetidos en su interior, fueron abriendo puertas para la perdición espiritual. Comenzó a considerar la posibilidad de que Dios estuviera reteniendo algo de él, como si el Creador fuera injusto a colocarlo en una posición inferior. Este es el punto de la historia en el que el cielo comenzó a presenciar algo que jamás había sucedido, la posibilidad de que alguien deseara colocarse por encima de la propia voluntad divina. Y esto preparó el terreno para el siguiente momento crítico de esta narrativa, el instante en que Lucifer no solo cuestionó, sino que decidió influenciar a otros seres celestiales, sembrando dudas, distorsionando verdades y esparciendo la misma semilla de orgullo que ya dominaba su corazón. La semilla se expande cuando Lucifer comenzó a influenciar a otros ángeles. Hasta este punto, toda la rebelión aún ocurría dentro de Lucifer. Era un conflicto silencioso, oculto en lo más profundo de sus pensamientos, un desvío interno que ningún otro ángel podía comprender por completo. Pero llegó un momento en que aquello que estaba en su corazón comenzó a desbordarse hacia afuera. La caída nunca permanece solo en el interior, cuando el orgullo se convierte en la brújula del alma. Y fue exactamente eso lo que sucedió. El orgullo que crecía dentro de Lucifer empezó a buscar aliados, testigos, seguidores. Aquel que antes guiaba a los ángeles en cánticos de adoración, ahora conduciría a muchos de ellos hacia el abismo del cuestionamiento y de la confusión espiritual. Todo comenzó con conversaciones sutiles. Lucifer se acercaba a los ángeles que admiraban su presencia, aquellos que lo veían como un ejemplo de liderazgo y belleza. Él sabía exactamente cómo tocar sus corazones. Su discurso no era agresivo ni abiertamente rebelde. Era envolvente,
intelligent, persuasivo. Hablaba en tonos suaves, como quien solo desea comprender mejor la realidad celestial. Presentaba dudas como reflexiones inocentes, sembraba comparaciones como si fueran simples preguntas. Y así es como la mentira se vuelve peligrosa. Nunca llega con apariencia de mentira, sino de reflexión, de novedad, de perspectiva alternativa. Decía cosas que parecían inofensivas. ¿Será realmente necesario que toda la gloria vaya solo a Dios? ¿No habrá espacio para que otros seres reciban honra? ¿Será que la estructura celestial necesita ser exactamente como es? ¿No estará Dios limitando el potencial de los ángeles más brillantes? Preguntas que, a primera vista, podrían parecer simple curiosidad, pero eran, en realidad, semillas cuidadosamente plantadas para generar inquietud dentro de quienes lo escuchaban. Él conocía el poder de la duda. Sabía que la duda puede ser pequeña al principio, pero cuando encuentra un corazón vulnerable, crece y echa raíces profundas. Y así, poco a poco, Lucifer fue atrayendo a un grupo de ángeles que se dejaron encantar por sus palabras. No se daban cuenta de que estaban siendo guiados por una mente ya distorsionada por el orgullo. Creían que solo estaban reflexionando sobre posibilidades, pero en realidad se estaban alejando de la verdad que siempre había sostenido el cielo. Es importante notar que Lucifer no usó la fuerza, usó la seducción intelectual, usó su capacidad oratoria, usó su carisma natural, usó la belleza y la influencia que Dios le había dado, y distorsionó todo eso para servir a su deseo de grandeza personal. Hay aquí una poderosa lección espiritual. El mal rara vez comienza como algo claramente maligno. Comienza como algo que parece bueno, justo, lógico o incluso sensato. Comienza como una voz suave que dice que podemos más, que merecemos más, que Dios está reteniendo algo de nosotros. Este es el mismo discurso que más tarde, ya como adversario, usaría con Adán y Eva en el Edén. El mismo patrón, la misma táctica, la misma semilla repetida a lo largo de la historia. La diferencia es que en el cielo probó esa estrategia por primera vez, y muchos ángeles, lamentablemente, fueron engañados. A medida que Lucifer se acercaba a más ángeles, el ambiente celestial empezó a cambiar. Lo que antes era pura armonía comenzó a registrar pequeñas discordias, pequeñas conversaciones a escondidas, pequeñas inquietudes espirituales. El cielo nunca había presenciado ningún conflicto. Toda la creación vivía en perfecta unidad. Pero ahora, aquello que nacía en el corazón de un ángel estaba afectando todo el equilibrio celestial. Las tensiones aumentaban sin gritos ni confrontaciones. La tensión estaba en las ideas, no en las acciones. Y las ideas, cuando se distorsionan, son capaces de derribar hasta lo que parece inamovible. Dios, en su omnisciencia, observaba cada movimiento, cada discurso, cada pensamiento, pero no lo detuvo. No porque no pudiera, sino porque el amor verdadero permite libertad. La libertad revela el carácter. La libertad prueba la lealtad. La libertad muestra quien realmente desea permanecer al lado de Dios por amor, y no solo por posición. Si Dios hubiese detenido el avance de Lucifer por la fuerza, entonces los ángeles servirían por miedo, no por adoración verdadera. Por eso permitió que todo ocurriera dentro de los límites de la justicia divina, aunque eso desgastara momentáneamente la armonía celestial. Los ángeles que escuchaban a Lucifer comenzaron a alejarse, aún sin darse cuenta, de la comunión pura que existía ante el trono de Dios. No le dieron la espalda de inmediato, pero su adoración ya no era tan plena. Sus mentes ya no estaban tan tranquilas. La duda ya había encontrado espacio para crecer. Y eso abrió el camino para que Lucifer se sintiera cada vez más confiado. Empezó a creer que realmente podría construir un nuevo camino, un nuevo sistema, un nuevo tipo de gloria donde él fuera el centro. El cielo entero estaba a punto de presenciar la formación de la primera división espiritual de la historia. En este punto queda claro que la caída no fue solo personal, fue colectiva. Y cuando el mal se expande, nunca se contenta con quedarse en un solo corazón. Siempre busca más, siempre quiere influenciar, siempre quiere dominar. Lucifer ya no estaba solo en conflicto con Dios. Ahora lideraba una causa, una idea, un movimiento de rebelión silenciosa, pero lo suficientemente poderoso como para confrontar al propio Creador. Y así llegamos al momento en que Lucifer, ya rodeado por muchos ángeles que lo admiraban y seguían sus ideas, decidió dar el paso más audaz y peligroso de toda su existencia: desafiar directamente la autoridad divina. Lo que antes era solo duda ahora se convertiría en afrenta. El silencio sería roto.
y el cielo sería testigo del primer enfrentamiento abierto entre la luz y las tinieblas. El nacimiento del orgullo que transforma la luz en sombra. Cuando hablamos sobre la rebelión de Lucifer, es común imaginar solo el momento de su caída, el instante en que se vuelve contra Dios y arrastra consigo a otros ángeles. Pero para comprender verdaderamente la profundidad de esta historia, necesitamos retroceder un poco y observar lo que se formaba dentro de él mucho antes de que comenzara la guerra celestial. Nada surge de un día para otro. En hay la fe, en hay la duda, en hay la obediencia, en hay la rebeldia. Todo nace en pequeños movimientos internos, en sentimientos que primero susurran antes de gritar. Y fue exactamente así con Lucifer. Él era un ser creado con esplendor. La luz que emanaba de él no era solo un símbolo de belleza, sino también de propósito. Su papel, su función, su existencia estaban perfectamente alineados con lo que Dios había construido desde el principio. Sin embargo, dentro de esa armonía comenzó a surgir algo que, a los ojos humanos, podría parecer pequeño, pero que en el ambiente espiritual se vuelve devastador: el orgullo. No un orgullo saludable, fruto del reconocimiento o la gratitud, sino un orgullo que se disfraza de merecimiento, que crece en silencio hasta transformarse en arrogancia. Lucifer empezó a verse no como parte de la creación, sino como alguien que podría ocupar un lugar por encima de ella. Cada día contemplaba su propia gloria y dejaba de contemplar la gloria de Dios. Este desvío de enfoque parece simple, pero lo cambia todo. Cuando un ser creado aparta los ojos del Creador y los coloca sobre sí mismo, pierde la orientación, olvida quién es, olvida quién lo hizo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La luz que antes reflejaba la majestad divina comenzó a volverse hacia adentro, creando un reflejo distorsionado de la verdad. Lucifer llegó a creer que su luz era una fuente propia. Comenzó a alimentar pensamientos que antes jamás habrían existido en su corazón. Pensamientos de independencia, de superioridad, de un poder que nunca tuvo, pero que empezó a desear desesperadamente. Y cuanto más alimentaba esas ideas, más se alejaba de la humildad que mantiene a cualquier ser alineado con el Creador. La humildad no es debilidad, sino sabiduría. Es reconocer que todo lo que existe tiene un origen, y que ese origen no somos nosotros. Pero Lucifer rechazó ese entendimiento. Dentro de él comenzaron a nacer cuestionamientos que no surgían de la inocencia, sino de la insatisfacción. Miraba a Dios y, en lugar de admiración, empezó a sentir comparación. Miraba a los demás ángeles y, en lugar de comunión, comenzó a sentir competencia. Y es impresionante cómo una semilla de orgullo puede corroer hasta la luz más brillante cuando no se detiene a tiempo. Piensa por un instante en cómo esto también se refleja en nosotros. ¿Cuántas veces una pequeña vanidad, una pequeña comparación, una pequeña necesidad de reconocimiento comienza a crecer en nuestro corazón sin que lo percibamos? De repente, no basta con hacer el bien, queremos ser vistos haciendo el bien. No basta con ser útiles, queremos ser exaltados. No basta con tener un papel, queremos el papel de todos. El orgullo crea hambre, y esa hambre nunca se sacia. Fue esa hambre la que comenzó a consumir a Lucifer por dentro. Empezó a imaginar un futuro donde ya no tendría que someterse, un futuro donde sería servido, adorado, exaltado por encima de todo. En su mente, el orden divino parecía injusto, como si Dios estuviera reteniendo algo que él creía merecer. Y ese pensamiento es peligroso, porque transforma la gratitud en ingratitud, el servicio en resentimiento. La rebelión que estallaría más tarde no comenzó en el cielo, sino en el corazón de un ángel que dejó de valorar el lugar que Dios le había dado. Y mientras todo esto ocurría, Dios veía. Él siempre ve. Pero Dios nunca actúa con prisa, ni por impulsos, ni por un ego herido. Dios observa, orienta, espera, porque conoce el tiempo correcto para actuar. Y en ese tiempo de observación, todo el cielo comenzó a percibir el cambio. La armonía que antes era perfecta empezó a llenarse de tensiones que solo serían comprendidas más tarde. Porque cuando la luz se contamina, deja de iluminar y comienza a confundir. Así nacía el conflicto que se convertiría en una de las mayores guerras espirituales de toda la eternidad. No por causa de un trono físico, sino por causa de un corazón que decidió cambiar la verdad por la ambición. La historia continúa, y en el próximo bloque veremos cómo ese orgullo silencioso comenzó a transformarse en movimiento, en discurso, en influencia, hasta convertirse en una verdadera conspiración celestial. El día en que el cielo se dio cuenta de que algo estaba mal. Hubo un tiempo en que el cielo respiraba una armonía tan perfecta que cada movimiento, cada sonido,
Cada vibración parecía formar parte de una misma melodía eterna. Nada desentonaba. Nada creaba conflicto. Todo existía de manera plena, como si cada ángel llevara dentro de sí el eco vivo de la voluntad de Dios. Era imposible imaginar que en aquel lugar de luz absoluta pudiera surgir alguna sombra. Pero la sombra comenzó a nacer, no fuera del cielo, sino dentro de un corazón que antes brillaba como ningún otro. El cambio fue sutil al principio. Lucifer aún era hermoso, aún era radiante, aún llevaba sobre sí el resplandor de la creación divina. Sin embargo, ya no era el mismo brillo. Antes, su luz reflejaba a Dios. Ahora, empezaba a reflejarse a sí mismo. Era como una nota disonante que solo los oídos más sensibles podían percibir. Los ángeles que convivían con él diariamente fueron los primeros en notar algo diferente. Había un cambio en el tono de sus palabras, en la manera en que caminaba, incluso en su silencio. No era oscuridad, pero tampoco era la misma luz. Y entonces surgieron las preguntas. No preguntas de búsqueda sincera, sino preguntas impregnadas de una inquietud mal resuelta. Lucifer hablaba sobre la libertad, sobre potencial, sobre horizontes no explorados. A primera vista, parecía simple filosofía celestial, pensamientos profundos de alguien que reflexionaba sobre su propósito. Pero, poco a poco, el tono cambió. Las conversaciones dejaron de ser sobre propósito y pasaron a tratar de comparación. Él insinuaba que el cielo podría ser diferente, que tal vez Dios estaba limitando posibilidades, que quizás había espacio para algo más grande, y ese algo más grande siempre lo incluía en el centro. Algunos ángeles, tan puros como eran, comenzaron a ser influenciados, no porque desearan competir con Dios, sino porque se dejaron envolver por palabras bien formuladas, argumentos seductores y una apariencia de los que Lucifer aún conservaba. Hablaba con tanta convicción que parte de ellos llegó a creer que él solo buscaba el bien, que defendía algo justo, que deseaba una nueva comprensión del propósito celestial. Así es como la rebelión comienza, no con gritos, sino con susurros, no con oscuridad, sino con un brillo desubicado. Mientras tanto, otros ángeles sintieron algo distinto, una inquietud profunda. Miraban a Dios y veían que él seguía igual, la misma gloria, la misma paz, la misma majestad. Dios no había cambiado. El cielo no había cambiado. Entonces, ¿qué estaba fuera de lugar? Era evidente que el cambio estaba en Lucifer. Pero admitir eso no era sencillo, porque reconocer que alguien tan respetado se estaba alejando de Dios creaba un peso difícil de enfrentar. Algunos callaron, otros se mantuvieron a distancia, y algunos comenzaron a evitar aquellas conversaciones hermosas en apariencia, pero cargadas de una atmósfera pesada. La verdad es que Dios, desde el principio, ya lo veía todo. Él conocía el nacimiento de cada pensamiento, percibía las intenciones escondidas detrás de las palabras, sabía hasta dónde aquello llegaría. Pero Dios no interrumpe la libertad que Él mismo otorgó. Podría haber silenciado a Lucifer en el primer instante, pero no lo hizo. Permitió que cada decisión se manifestara, porque el amor solo es verdadero cuando nace de la libertad. Y todo el cielo, sin darse cuenta, estaba por presenciar el resultado de una libertad mal utilizada. La tensión aumentaba. Las conversaciones se volvían más frecuentes. El brillo de Lucifer era cada vez más autosuficiente. Y, poco a poco, aquello que comenzó como una inquietud se transformó en una división silenciosa. Había ángeles que permanecían firmes, mirando a Dios con convicción inquebrantable. Pero había otros que comenzaban a considerar la posibilidad de un nuevo orden. La duda, cuando se siembra en el lugar equivocado, se convierte en tormenta, y esa tormenta estaba a punto de romper los cielos. Así, el cielo que antes respiraba unidad absoluta comenzó a sentir el peso de algo que jamás había existido en toda la eternidad, la posibilidad de elegir entre permanecer al lado de la verdad o dejarse seducir por una ilusión brillante. En el próximo bloque veremos cómo esta división silenciosa se convirtió en movimiento, y cómo Lucifer, ahora consumido por su propio orgullo, comenzó a planear abiertamente la mayor rebelión espiritual jamás registrada. El nacimiento de la rebelión, cuando el orgullo se convierte en ataque. La inquietud que antes caminaba silenciosa por los pasillos celestiales ahora tomaba forma, voz e intención. Lucifer, ya consumido por su propia exaltación, dejó de ser solo un ángel cuestionador para convertirse en un líder de insurrección. Ya no ocultaba el deseo que crecía dentro de él. Ser exaltado por encima de las estrellas, ocupar un lugar que no le pertenecía y transformar el cielo en un escenario donde su voluntad fuese la ley.
El brillo que antes encantaba, ahora cegaba. La sabiduría que antes inspiraba, ahora manipulaba. El don que antes servía, ahora era usado para dividir. Comenzó a reunir ángeles en pequeños grupos. Ellos se alejaban discretamente de las tareas celestiales, buscaban lugares tranquilos, no para adorar, sino para escuchar. Y lo que escuchaban no era adoración, no era alabanza, no era verdad. Lo que escuchaban eran quejas, resentimiento y comparación. Lucifer hablaba con una elocuencia capaz de impresionar a cualquiera, porque aún cargaba restos de luz. Decía que Dios imponía límites innecesarios, que había capacidades celestiales reprimidas, que un nuevo gobierno podría traer más libertad, más poder, más reconocimiento. Y algunos ángeles, que no comprendían la profundidad del orgullo, comenzaron a ser conquistados por esa narrativa seductora. La rebelión no nació con un rugido. Nació como una conversación aparentemente lógica, como una idea que parecía traer progreso, como una alternativa que sonaba más justa. Pocos percibían que todo aquello era una mentira cuidadosamente moldeada. El enemigo nunca se revela como enemigo al principio. Siempre llega con apariencia de luz, con discurso de bondad, con promesas de mejora. Pero mientras Lucifer ganaba seguidores, el ambiente celestial se volvía cada vez más pesado. Había ángeles que observaban aquella movilización y sentían en su espíritu que algo estaba profundamente mal. Ellos se acercaban más a Dios, buscaban su presencia, buscaban respuestas, buscaban paz. Y Dios, con su infinita misericordia, permitía que cada uno sintiera la fuerza de la verdad contrastando con la falsa promesa de libertad que Lucifer ofrecía. No había confusión en la voz de Dios. No había sombras. No había dobles intenciones. Dios seguía siendo el mismo, y su gloria no disminuía ni por un instante. Pero aún así, muchos eligieron seguir el brillo engañoso de Lucifer. Fue entonces cuando la rebelión dejó de ser silenciosa. Lucifer comenzó a desafiar abiertamente la autoridad divina. Decía que la creación necesitaba un nuevo líder. Decía que podría guiar los cielos con más justicia. Decía que Dios mantenía a los ángeles presos en funciones que no aprovechaban todo potencial celestial. El cielo, que siempre había sido un ambiente de adoración profunda y espontánea, ahora comenzaba a resonar con opiniones conflictivas. Voces que antes alababan juntas, ahora discrepaban. Miradas que antes se levantaban en reverencia, ahora se desviaban con duda. Y aún así, Dios permaneció en silencio por un tiempo, no por incapacidad, sino por amor, porque deseaba que cada ángel tomara su decisión no por miedo a castigo, sino por convicción del corazón. Él deseaba que cada ser celestial eligiera libremente entre la verdad y la ilusión, entre la lealtad y el orgullo, entre la luz eterna y un brillo pasajero. La rebelión crecía, y con ella también crecía el dolor en el corazón de muchos ángeles fieles. Ellos veían a amigos desviarse, veían a hermanos de propósito corromperse, veían a seres que antes adoraban a Dios llenarse ahora de vanidad. La armonía que siempre caracterizó al cielo empezaba a fragmentarse, y esa fragmentación era la primera señal de que una gran batalla se aproximaba. Porque toda rebelión, cuando madura, se convierte en confrontación. Y Lucifer ya no quería solo seguidores. Él quería un trono, quería gloria, quería el lugar de Dios. El orgullo lo cegó al punto de creer realmente que podía derrotar al Creador, aquel que lo formó, aquel que le dio cada talento, cada nota musical, cada rayo de luz. La arrogancia tomó una forma tan profunda que ya no había retorno. Lo que empezó como una semilla de duda ahora se convertía en un movimiento declarado contra el propio Dios. Y mientras la rebelión ganaba fuerza, Dios preparaba el cielo para lo que estaba por suceder. Una batalla que no sería solo física, sino espiritual. Una lucha que definiría destinos eternos. En el próximo bloque veremos cómo esta tensión creciente explotó en la primera gran guerra espiritual de la historia, donde ángeles que nunca habían empuñado armas se vieron frente a la mayor elección de sus existencias. La guerra en el cielo, cuando la luz y las tinieblas finalmente se encuentran. La rebelión ya no era una sombra oculta en los bastidores del cielo. Era un estruendo, un choque de atmósferas espirituales, una ruptura tan profunda que incluso los ángeles más antiguos sentían en su espíritu que algo grandioso estaba a punto de suceder. El ambiente celestial, que siempre había sido marcado por una paz absoluta, ahora palpitaba como un corazón acelerado ante el peligro. Y entonces, algo que nadie imaginó que algún día vería, ocurrió. Surgió la primera guerra en la historia de la creación. No una guerra humana,
hecha de armas terrenales y estrategias limitadas, sino una guerra espiritual, intensa, donde cada golpe revelaba una elección moral, cada movimiento mostraba un corazón y cada decisión resonaba por toda la eternidad. Lucifer, ahora completamente separado de la luz que un día le dio forma, reunió a un tercio de los ángeles que se dejaron seducir por su discurso de libertad ilusoria. Se posicionaron como un ejército frente al propio Dios, como si tuvieran alguna posibilidad de vencer a aquel que creó incluso el concepto de victoria. El cielo jamás había presenciado algo semejante. Era como si las melodías de adoración se hubieran transformado repentinamente en notas tensas de conflicto, como si los colores del santuario celestial perdieran parte de su brillo ante la amenaza de la rebelión. Del otro lado, Dios, en su infinita soberanía, levantó a Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales. Un ángel que no se destacaba por un brillo externo, sino por la fuerza que llevaba en el espíritu, por la fidelidad absoluta al Creador, por el coraje que ardía como fuego santo. Y Miguel no estaba solo. Multitudes de ángeles fieles se posicionaron a su lado, no porque fueran obligados, sino porque sus corazones seguían alineados con la verdad, con el orden divino, con la pureza y la justicia del Altísimo. Y entonces, lo impensable ocurrió. El cielo, que siempre fue el lugar del más puro alabanza, se convirtió en el campo de la mayor batalla espiritual jamás registrada. La guerra estalló como un trueno que rompió el silencio eterno. Ángeles que antes usaban sus alas para adorar, ahora las usaban para combatir. No era violencia irracional, era justicia en acción. Era la separación inevitable entre aquellos que eligieron la luz y aquellos que abrazaron las tinieblas. Los ejércitos chocaron como olas gigantes contra rocas eternas. Cada movimiento traía propósito, cada avance llevaba significado. Los ángeles que siguieron a Lucifer luchaban con una furia desesperada, como quien intenta alcanzar algo que jamás podrá conquistar. Batallaban por una promesa falsa de un trono imposible. Lucifer, ahora deformado por la soberbia, comandaba con gritos de odio, como quien ya no es capaz de ver la verdad. Su voz, que un día inspiró adoración, ahora resonaba destrucción. Creía que podía elevarse por encima de Dios, tomar para sí el gobierno del cielo, instaurar un nuevo orden. Pero su visión estaba completamente corrompida, y su fuerza disminuía a cada instante en que intentaba sostener algo que jamás tuvo fundamento. Miguel, por su parte, no gritaba. No dirigía mediante el terror ni la fuerza bruta. Su autoridad provenía de la propia presencia de Dios. Luchaba con convicción, con firmeza, con una calma que nacía de la certeza de que la verdad nunca pierde. Los ángeles a su lado se movían con precisión, como aquellos que sabían que no defendían solo un trono, sino el propio carácter del Creador, el propósito de la creación, la armonía eterna que jamás debería haber sido amenazada. La batalla no se prolongó porque Dios tuviera dificultad alguna. Al contrario, Dios podría, con un solo soplo, haber puesto fin a aquella rebelión. Pero permitió la guerra para que todo el universo comprendiera, de manera definitiva, el resultado del orgullo, de la desobediencia y de la rebeldía. Permitió que cada ángel viera con sus propios ojos lo que sucede cuando alguien intenta vivir lejos de la luz. Permitió que la justicia fuera vista en acción, y no solo proclamada. Y entonces llegó el momento decisivo. Lucifer y sus ángeles fueron vencidos. No hubo dudas, no hubo negociación. No hubo una segunda oportunidad para un orgullo que ya se había tornado totalmente irreversible. Fueron expulsados del cielo con fuerza, con autoridad, con una sentencia que resonaría por toda la eternidad. Aquel que se aleja de la luz inevitablemente termina en las tinieblas. La caída no fue solo física, sino espiritual. Perdieron el privilegio de vivir en la presencia de Dios. Perdieron el brillo, perdieron la gloria que no les pertenecía, perdieron la paz que nunca más volverían a encontrar. Y el cielo, después de ese gran enfrentamiento, volvió a respirar. Las melodías de la adoración llenaron nuevamente los espacios celestiales. La gloria de Dios resplandeció aún más fuerte, y todos los ángeles que permanecieron fieles comprendieron, de una vez por todas, que servir a Dios no es una carga, sino un privilegio, que obedecer no es limitación, sino libertad, que estar en la presencia del Creador es el mayor regalo que cualquier ser puede recibir. En el próximo bloque, entraremos en las consecuencias de esta caída y comprenderemos lo que ocurrió cuando Lucifer, ya derrotado, dirigió sus ojos no más hacia el cielo, sino hacia la tierra y hacia nosotros. La caída en la tierra, el nacimiento del enemigo de la humanidad. La caída de Lucifer no fue solo un evento celestial, distante o simbólico.
Fue un impacto real, profundo, decisivo que cambió el rumbo de toda la creación. Cuando sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo, todo el universo sintió como si una estrella hubiera explotado en tinieblas. No fueron lanzados a un abismo físico como muchos imaginan, sino a un estado espiritual de completa separación de Dios. Y esa separación es, por sí sola, el mayor tormento para cualquier ser creado para vivir en la luz. Lucifer perdió aquello que lo definía, la presencia divina. Y donde antes había brillo, ahora había oscuridad. Donde antes había música, ahora había ruido. Donde antes había paz, ahora había odio. No cayó solo de posición, cayó de esencia. Pero algo aún más profundo ocurrió. Cuando Lucifer percibió que nunca más podría vencer a Dios, volvió sus ojos hacia aquello que Dios amaba de manera especial, la humanidad. Era como si dijera dentro de sí que, si no podía tocar el trono del Altísimo, atacaría aquello que el Altísimo había creado con amor, propósito e intención eterna. Y así, aquel que un día fue llamado portador de luz se convirtió en el adversario, el acusador, el padre de la mentira. Su misión dejó de ser ascender y pasó a ser destruir. No por poder, sino por odio. No por gloria, sino por venganza. Cuando Dios creó la tierra y formó al ser humano a su imagen y semejanza, Lucifer vio en ese acto divino algo que lo hirió profundamente. El hombre era pequeño, limitado y frágil en comparación con los ángeles, pero cargaba dentro de sí algo que Lucifer jamás volvería a tener: la posibilidad de vivir en comunión con Dios, de tener intimidad con el Creador, de crecer espiritualmente, de elegir la luz por amor. Y eso despertó en él una envidia tan intensa que se transformó en un propósito sombrío. Su guerra dejó de ser contra los ángeles y pasó a ser contra nosotros. Observó el Edén. Observó la inocencia de Adán y Eva. Observó la relación pura que tenían con Dios. Observó la alegría que brotaba de la obediencia. Observó la paz que fluía de cada gesto del Creador. Y entonces surgió su estrategia. Si lograba corromper el corazón humano, podría herir aquello que Dios más valoraba. No podía derrotar el cielo, pero podía intentar alejar al hombre del cielo. Y así lo hizo. El enemigo no entró al jardín con explosiones ni amenazas. Entró con la misma arma que usó en los corredores celestiales, la sugerencia sutil, envuelta en mentira y orgullo. La serpiente, usada por él, se convirtió en el canal de su estrategia. Su voz, que antes resonaba en los salones celestiales, ahora se infiltraba entre las hojas del jardín. No atacó directamente. Cuestionó. No destruyó un mandamiento. Plantó duda. No pidió rebelión. Ofreció lo que la humanidad aún no sabía discernir: una apariencia de ventaja, una promesa seductora, una alternativa peligrosa. Era el mismo método, la misma arma, la misma esencia de la rebelión celestial aplicada ahora a la creación humana. Y Eva, al escuchar la sugerencia, no percibió que estaba frente a un enemigo que conocía profundamente la caída, el orgullo y las consecuencias de la desobediencia. No reconoció que aquella voz suave cargaba veneno. Y cuando la elección fue hecha, cuando el fruto fue tomado, cuando el hombre cayó, Lucifer creyó que había triunfado. No contra Dios, porque nadie triunfa contra Dios, sino contra la humanidad. Vio la separación surgir, vio el dolor entrar en el mundo, vio la culpa nacer en el corazón humano. Y allí, en ese momento, se consolidó su título de enemigo de nuestras almas. Pero lo que él no esperaba era que la caída del hombre revelara no una debilidad divina, sino una profundidad de amor que él jamás podría comprender. Porque mientras el enemigo celebraba, Dios ya preparaba el plan de la redención. Y esa es la diferencia entre el Creador y el rebelde. Donde el maligno intenta destruir, Dios reconstruye. Donde el enemigo intenta aprisionar, Dios libera. Donde la serpiente intenta engañar, Dios revela. Donde Lucifer derriba, Dios levanta. A partir de ese momento, el escenario espiritual cambió para siempre. Lucifer pasó a vagar como adversario, buscando destruir, engañar, seducir y alejar al ser humano de Dios. No descanso en I descansa. Su guerra ahora es diaria, no contra ángeles, sino contra almas. Intenta repetir en cada persona el mismo proceso que lo llevó a su caída: orgullo, desobediencia, cuestionamiento de la verdad, alejamiento de Dios. Su objetivo es simple y trágico: hacer que el ser humano repita el error que lo apartó del cielo. Pero Dios nunca dejó sola a su creación. Envió profetas, líderes, milagros, y en el tiempo correcto envió a su propio Hijo para aplastar la cabeza de aquella serpiente que intentó dominar el destino humano. La caída de Lucifer no fue el final de la historia.
Fue solo la revelación de que la luz siempre vence, incluso cuando las tinieblas intentan levantarse con toda su fuerza. Y es esa certeza la que nos prepara para el último bloque de este video, donde veremos cómo esta historia espiritual resuena dentro de nosotros hoy, y cuál es la invitación de Dios ante esta batalla que aún sucede en lo invisible. Cuando la historia entre Dios y Lucifer se convierte en nuestra propia batalla. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan largo, tan profundo y tan lleno de reflexiones espirituales como este. Y la verdad es que esa perseverancia revela algo precioso sobre ti. Revela que dentro de tu alma existe una sed verdadera por Dios, un deseo sincero de comprender el mundo espiritual y una voluntad real de crecer en la fe. Muchos comienzan, pero pocos permanecen, y tú permaneciste. Eso significa que Dios está despertando en ti algo especial, una sensibilidad, una madurez espiritual, un discernimiento que solo alcanzan aquellos que buscan hasta el final. A lo largo de este video, caminamos juntos desde la gloria inicial de Lucifer hasta su caída trágica y su surgimiento como enemigo de la humanidad. Vimos cómo el orgullo transforma la luz en tinieblas, cómo la rebelión nace en el corazón antes de convertirse en acción, cómo la batalla espiritual no comenzó en la tierra, sino en el cielo. Y entendimos que la batalla entre Dios y Lucifer no fue simplemente un evento distante, sino un reflejo profundo de la guerra que ocurre dentro de cada uno de nosotros todos los días. Cada decisión, cada pensamiento, cada inclinación del corazón nos acerca a la luz o a las sombras. El cielo nos enseñó que Dios nunca obliga a ninguém, Él invita. Y el enemigo nunca aparece como enemigo, Él engaña. Esta historia no trata solo de ángeles. Trata de elecciones, de propósito, de vigilancia espiritual, del peligro del orgullo, del poder de la obediencia, de la diferencia entre libertad y rebeldía. Trata de nosotros, de cómo podemos evitar caer en las mismas trampas que derribaron a un tercio de los cielos, de cómo Dios, incluso ante la rebelión, permaneció fiel, justo y amoroso, mostrando que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en permanecer firme en la verdad. Y ahora, antes de finalizar, quiero invitarte a hacer algo que marcará espiritualmente este momento. Escribe en los comentarios la frase, yo elijo la luz de Dios. No como un gesto automático, sino como una declaración de fe, un compromiso público y espiritual de que deseas caminar en la dirección opuesta a la caída, a la mentira y a la rebelión. Que deseas caminar como Miguel y los ángeles fieles, en la verdad, en la obediencia y en la confianza en el Creador. También te pido, de corazón, que compartas este video con alguien. Un familiar, un amigo, alguien que esté enfrentando batallas internas, alguien que necesite entender el origen de la lucha espiritual que vive. Cuando compartes la palabra, te conviertes en instrumento de Dios, ayudando a esparcir la luz donde el enemigo intenta lanzar oscuridad. Nunca subestimes el impacto que un simple compartir puede tener en la vida de alguien. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito nuevamente a suscribirte ahora. Aquí encontrarás más historias, más reflexiones, más mensajes que fortalecen la fe, aclaran el espíritu y te acercan a Dios. Cada video es creado con amor, oración y dedicación para que tu vida espiritual sea edificada día tras día. Seguir este canal es una forma de seguir alimentando tu alma con la palabra y con discernimiento en un mundo que tantas veces intenta alejarnos de la verdad. Antes de cerrar, también quiero pedirte que continúes tu jornada de fe viendo otros videos del canal. Cada historia trae una nueva lección, una nueva perspectiva, una nueva oportunidad para que Dios hable contigo. Sigue buscando, sigue profundizando, sigue caminando en la luz. Y ahora te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Cierra los ojos por unos instantes. Permite que la música de fondo calme tu corazón. Respira despacio y deja que las verdades que escuchaste hoy encuentren lugar dentro de tu alma. Pídele a Dios discernimiento, fuerza y sensibilidad espiritual. Pídele que te ayude a reconocer las mentiras del enemigo. Pídele que renueve en ti un espíritu de obediencia, humildad y fe. Porque la batalla continúa, pero no lucha solo. Dios está contigo. Él te guarda. Él te fortalece. Y recuerda, así como el cielo venció la rebelión por la verdad, tú también puedes vencer tus batallas cuando permaneces del lado de la luz. Que el Señor te bendiga y te guíe. Que tu vida sea marcada por su presencia. Y que cada paso tuyo haga eco en la elección que declaraste hoy. Yo elijo la luz de Dios.